¿Cómo están? Muy buenas noches, querida comunidad de Aprendamos de Salud. Les saluda su amigo Carlos Úbeda de la Cerda. Y ven ya a mi lado a mi amiga, la doctora Bélgica Vázquez Pastén, quien es una connotada investigadora de nuestra institución, de la Universidad de Tarapacá, y ha tenido la gentileza de poder querer compartir con nosotros un ámbito que va más allá de lo profesional, que también tiene que ver con una parte de su vida, que tiene que ver con una experiencia que ella como familia están viviendo, una maravillosa experiencia de tener un hijo, ¿cierto?, con ciertas condiciones especiales, particulares, que desde el punto de vista práctico es lo que nosotros conocemos como el espectro autista. Pero de eso ya vamos a conversar. Mi querida Bélgica, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te mando un beso, un abrazo. Allá por Temuco, ¿cómo está Temuco? Bien, Carlos. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad de conversar de autismo, que creo que hace mucha falta, así que yo feliz aprovechando la instancia y la invitación. Y Temuco está bien, hoy día fue un muy lindo día, pero Ah, ya está de noche. qué bueno, me alegro mucho. Oye, Belgiquita, cuéntanos, antes de entrar en el tema que nos convoca, ¿cierto? Que es una parte muy importante para todos nosotros, conocerte un poquito más en el ámbito profesional. Yo sé que tú eres de profesión tecnólogo o tecnóloga médica de la mención de laboratorio clínico, y banco de sangre y todos esos apellidos largos que tienen, pero tú te has desempeñado fundamentalmente como investigadora. Entonces, cuéntanos tu formación, ya que te dedicas fundamentalmente, amiga mía. Ya. Bueno, como bien dijiste, Carlos, yo soy tecnólogo médico y todas las menciones laboratorio clínico, oncosangre y hematología, pero he seguido avanzando en mi formación y soy magíster en ciencia y doctora en ciencias morfológicas, ¿ya? Y trabajo en la Universidad de Tarapacá desde el 2013 como investigadora asociada y precisamente me dedico a trabajar con modelos animales en investigación principalmente probando productos naturales y su aplicación para el bienestar humano. Y también ocupamos muchos modelos de conejos, cobayos, cuyes, que tienen relación con alteraciones óseas o trastornos de la alimentación. Entonces, mi vida fluye entre la casa, pero también mucho como un ratoncito de laboratorio. Me gusta mucho lo que hago, así es que nada, producir, publicar es lo que hago. También hago clases en posgrado, en el doctorado en Ciencias Morfológicas y Ciencias Médicas de la Universidad de la Frontera, y me dedico también a guiar tesis a los chicos y sacar adelante estas investigaciones, que me parecen muy relevantes además. Extraordinario. Bueno, amiga mía, compartir con la gente que lo que tú hablas, ¿cierto? Lo que tú nos comentas, que puede ser algo poco común, ¿cierto? Para la gente que nos está viendo, pero es la esencia de cómo avanza la sociedad, es la esencia de cómo nuestra humanidad ha ido alcanzando diferentes logros desde el punto de vista de su desarrollo, que es la investigación científica. Entonces, gracias a personas como tú, como vuestro esposo, Mariano del Sol, son los avances científicos, médicos, que hoy tenemos. Entonces, el aporte que hacen ustedes es tremendo. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito como laboratorio, ¿cierto? Como laboratorio, particularmente allá en Temuco, ustedes han tenido un tremendo aporte al tema del COVID, ¿cierto? Ustedes han Sí. estado trabajando, apoyando con todos estos exámenes. Cuéntanos un poquito de ese aporte también que están haciendo desde allá ustedes para la salud pública de nuestro país. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando estábamos en pandemia, pero con estos picos muy elevados, claramente el servicio de salud no daba abasto. Entonces se vieron un poquito en la obligación de tener que ver otras posibilidades para poder hacer los test, las PCR, mayor número de PCR, porque claramente el nivel de contagio era muy alto y por lo tanto, claro, las universidades en su rol también de vinculación con el medio y aporte a la sociedad, claramente tiene que estar presente. Entonces, el programa de doctorado en ciencias morfológicas cuenta con laboratorios de biología molecular, de morfología molecular, que nosotros le llamamos a lo que hacemos nosotros,
que están acreditados y están con las normas para poder llevar a cabo estos exámenes. Así que estuvo los laboratorios a disposición del Servicio de Salud mucho tiempo. De hecho, hace poco dejamos de hacerlo, pero eso está todo montado, esta historia todavía no acaba, así que fue realmente muy bueno, porque aparte del hospital, que es donde se hace la mayoría, éramos en la Universidad de la Frontera, en ese momento 2 laboratorios que eran de la universidad, y entre eso donde estamos nosotros, que estábamos haciendo estos aportes, y llegaban, no sé, 500 diarios, o sea, era un número bastante elevado. Ahora ya, claro, las cosas han ido cambiando, han ido mejorando, así que no ha sido necesario, pero eso está ahí para el beneficio y el aporte de la comunidad. No, estupendo. Bueno, como tú también lo sabes, nosotros cuando digo nosotros, eres tú, yo y todas las personas que trabajamos en la Universidad de Tarapacá, también en esta parte del país la UTA cumplió y está cumpliendo un rol súper importante justamente en la pesquisa del coronavirus. Pero bueno, mi querida amiga, tú eres madre de un joven de 16 años, ¿cierto? Sí. También eres presidenta de la asociación Inclusivamente, que reúne a padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes con la condición del espectro autista, provenientes de un colegio privado de la ciudad de Temuco. Sí. Y mismo participas en un programa junto a otras 3 mamitas llamado Maternando el Autismo. Entonces, sin lugar a dudas, eres una persona que has vivido el autismo justamente por un familiar tuyo, por un hijo. Entonces, cuéntanos, tu hijo, su nombre, si se puede, en qué curso va, por favor. A ver, mira, te cuento. Él es mi hijo mayor, ¿ya? Hoy tiene 16 años y es un joven inteligente, yo lo adoro, guapísimo. Eh, pero, a ver, mi primer hijo, claramente madre primeriza, uno no tiene por qué saber muchas cosas, y uno se programa como madre, ¿cierto? Para cuidar a un hijo, pero cuando él nació, yo me di cuenta que tenía algunas particularidades. Claro, yo no tenía idea de nombres, de nada de eso, de qué se podía tratar, porque no tenía con quién compararlo. Pero ya yo notaba que habían cosas que llamaban la atención y por eso cuento esto. ¿Ya? Te voy a contar un poquito cómo fue el proceso del diagnóstico, antes de llegar Clarísimo. a mi hijo de 16 años, no sé si Sí, por te favor. parece. ¿Por qué lo comento? Porque pasa que los papás a veces no se dan cuenta y hacen los diagnósticos muy tardíos. Y la verdad es que es súper importante hacer los diagnósticos lo antes posible por todas las intervenciones que se pueden hacer en ayuda a este niño o niña, ¿ya? Y porque también la familia tiene que ir avanzando con el hijo. Entonces, ¿Te antes puedo sea pedir lo un mejor. favor? ¿Te puedo pedir un ¿Mm? favor para poder clarificarnos a todos antes de seguir con esta respuesta? El trastorno autista, ¿cómo se define? En palabras sencillas para que todos lo entendamos. Ya, a ver, se le llama trastorno del espectro autista, El ¿ya? Porque espectro es autista, ya. sí, el trastorno del espectro autista. Ese es el nombre que tiene desde el punto de vista médico, ¿ya? El manual de DSM-5 lo nombra y lo clasifica así, Ok. que es el manual donde eh, América en general utiliza para hacer los diagnósticos, ¿ya? Está el CIE-10, que se usa más en Europa, y que hace la diferencia, todavía usa el término síndrome de Asperger, ¿ya? Pero yo creo que ya lo están cambiando. Pero nosotros nos estamos rigiendo por el DSM-5 y lo nombra como trastorno del espectro autista. Y lo define, desde ese punto de vista biomédico, lo define como una alteración, ya ocupan esas palabras, alteración, desde el punto de vista de la comunicación social, principalmente, ¿ya? Que también va acompañada con conductas reiterativas y repetitivas, ¿sí? Clarísimo, clarísimo.
Y desde el punto de vista del modelo social de la discapacidad, en realidad nosotros más hablamos de una discapacidad cognitiva social, en donde involucra más bien una alteración en la comunicación, en donde ellos, no porque quieran, no por opción, sino que por esta condición, ¿cierto?, tienen dificultades para comunicarse y relacionarse con otros. Perfecto, ¿no? Clarísimo. Principalmente. Lo que hay que desmitificar es que acá no hay ningún tipo de retraso en su intelecto, para nada. Lo que pasa es que este es un espectro, Es un espectro. ¿ya? Y el espectro no es un espectro como uno pudiera imaginarse, un espectro lineal, en donde yo, por ejemplo, tengo aquí el blanco y voy con toda la gama de colores de una forma lineal, ¿ya? La verdad es que las personas del espectro autista tienen un espectro en todo su ser, ¿ya? Por ejemplo, en la comunicación social, tienen un espectro. Por ejemplo, en todo lo que es la sensorialidad, tienen otro espectro. Por ejemplo, en todo lo que son el desarrollo psicomotor, tienen otro espectro. Entiendo. En todas sus habilidades o sus capacidades tienen un espectro. Entonces, Hay un imagínate, son rango, muy en el fondo diversos. hay un rango. No es que todos sean iguales, tienen... Para nada, para nada. entiendo. Ellos comparten, claramente, comparten eh, cosas, ¿cierto? Ya. Pero cada uno de ellos tiene una individualidad. Ya, por ejemplo, mi hijo, él nunca tuvo dificultades en hablar, pero por ejemplo, sí cuando era pequeñito él hablaba con muchas ecolalia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo le decía, ¿quieres pan? Y él me decía, ¿quieres pan? ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? ¿Ya? Repetía. A otros no les pasa. Claro. Por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, él tenía sensibilidad visual. Por ejemplo, un día estábamos viendo los fuegos artificiales y yo le decía, mira, ven a ver la ventana, aquí los fuegos artificiales, y él no quería ir por ningún motivo. Yo no me había dado cuenta que a él le dolían los ojos, Ah, mira. ¿ya? Pero nunca tuvo problemas, por ejemplo, con las etiquetas de la ropa, porque hay personas que de la condición del espectro autista, que sí les molesta mucho la ropa o que les El apriete o roce. las El texturas, roce. el roce. O hay algunos, por ejemplo, que tienen otras características del espectro que tienen, que para ellos el sonido eh, puede ser doloroso. ¿Me entiendes? Los ruidos ambientales, las personas que hablan muy fuerte, los lugares con mucha gente, mucha bulla, es agobiante. Mi hijo lo controla bastante bien. Sí le molesta, pero hay personas que no pueden simplemente estar en esa situación. Entonces, cada cosa es un espectro, no es un espectro lineal donde la persona en un todo se maneja en un espectro, sino que ellos en sus distintos aspectos, ámbitos como personas, tienen un espectro en cómo se comunican, por Clarísimo. ejemplo, Oye, en la empatía que puedan sentir o no. ¿Te das cuenta? no, claro, muy, muy claro. Cuando te pedí la definición, te interrumpí, tú nos estabas contando el desarrollo, cómo tú fuiste viendo pequeñas señales, ¿cierto? Que te fueron llamando la atención. Yo creo que ese dato, esa experiencia tuya de ustedes como familia, es muy importante para las personas que nos están viendo y que nos van a ver, porque tú sabes que la gracia de esto es que se repite iterativamente en el tiempo, en Claro. el ciberespacio, así que cuéntanos, ¿cuáles fueron esas señales, amiga mía, que las mamitas jóvenes pudieran también ver en su hijo y concurrir prontamente a un especialista médico? Claro. Bueno, como vuelvo a decir, como esto es un espectro, la literatura, a veces un poquito cuando uno lee es un poco agobiante, porque uno lee todas las cosas que se pueden presentar, ¿No? pero no todas esas cosas se presentan en tu hijo o de hija, Claro, ¿ya? ya. Ojo con eso. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, cuando tenía menos de un año, él tenía una mirada muy dura, muy seca. Las guaguitas en general miran bonito, son ¿Era como suavecitas, son serio, dulces. por decirlo así? ¿Cómo? ¿Como Muy serio? serio, Muy serio. serio, Muy... serio. Es como que te estuviera examinando un adulto y era una guagua que todavía no tenía un año. ¿Te das cuenta? Y eso era extraño. Y siempre me decían que se asustaban cuando él miraba. ¿Y Ya. cómo te asustas cuando una guagua te mira? Entonces yo decía, Ah, qué raro. Yo ni idea de qué se trataba, pero eso era particular. ok. Segundo, él tenía mucha tolerancia, por ejemplo, a quedarse
en un centro de actividad. Por ejemplo, yo lo colocaba en un centro de actividad y yo hacía mis cosas. Oye, él podía estar toda la mañana ahí en un centro de actividad y ni se No quejaba. molestaba. No Nada, él con algo que sonaba podía estar eternamente ahí, tranquilo. Yo tengo otro hijo, el menor, ya. que lo intenté sentar, no pude sentarlo ni una hora en eso, olvídate, no, fue imposible, pero mi hijo mayor no tenía ni, podía estar toda la mañana. Oye, tú Eso como también no es mamá muy... trabajadora fuera de la casa, porque las mamás trabajan en la casa, tú además trabajas fuera de la casa, eso era ideal, pues, porque te permitía tener Por tus tiempos para hacer tus cosas. por supuesto, y yo como era mi primer hijo, juraba de guata que eso estaba normal y Ah, que lo encontraba fantástico, o sea, él de verdad era una foto. claro. Y en general ya me di cuenta como segundo hijo que eso no es así, po. Entonces, porque mi hijo es neurotípico, entonces, claro, habían muchas diferencias. Cuando fue creciendo, a él tenía dificultades motrices, le costaba, por ejemplo, sentarse. Él iba al jardín y él no se sentaba, porque después no se podía parar de la silla. De hecho, las primeras señales no me la dio la pediatra, que es lo que se debiera hacer, porque todos nosotros vamos a control y el médico que es nuestro médico de cabecera cuando tenemos niños pequeños es el pediatra. Realmente. Sí, pues. Y no es así. Y yo siempre agradezco al jardín en donde llevé a mi hijo, porque ellos en ese tiempo, hace 16 años atrás, me dijeron, bueno, menos ahora, porque teníamos 2 años, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo. Y yo ya sentía que algo pasaba, porque mi hijo no tenía las mismas conductas que los otros niñitos Bien. cuando iba al jardín. Te estoy hablando ya de 2 años. Ya, a los 2 años entonces vino Un el tercero diagnóstico. me vino a decir algo. Ok, ya. Pero a mí no me causó ruido, porque, o sea, porque tú dices, oye, pero, porque puedes tener dos reacciones, o te hace sentido, o tú puedes decir, oye, no, pero para nada, nada que ver, mi hijo no tiene esto. No, a mí me hizo todo el sentido del mundo, porque tenía estas particularidades, no sé, él abría y cerraba puertas todo el día en la casa, antes de llevarlo al jardín, todo el día abría y cerraba, prendía y apagaba la luz, prendía y apagaba la luz. Yo sé que eso los niños lo hacen, pero con esa obsesión que él tenía de prender y apagar la luz todo el día y abrir y cerrar cajones sin apretarse los dedos todo el día, eso ya te dice Claro, algo, claro, claro. te No, dice algo. Y son nosotros, conductas poco comunes, entre por comillas. o sea, siendo mi primer hijo, uno tiene sobrino y uno, no sé, pues mira para el lado, pregunta. Sí, por supuesto. Entonces, y claro, y mi marido y yo somos del área de la salud, entonces eso también te da como un sesgo, porque yo tengo una mente muy científica que se relaciona con lo que yo hago, entonces yo empecé a agarrar una libretita y Claro, empecé a anotar. sí. Ay, ta, 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 ta. Qué extraño, pum, pum, pum. Y empecé a observar, muy observadora, y yo eso se lo digo a todos los papás, pues, sobre todo los que están iniciándose en este tema, observen a sus hijos, anoten lo que observan, porque así es más fácil comunicárselo al profesional que los puede ayudar, a la familia que tiene que empezar a entender de qué se trata. Entonces, y así también tú ayudas mejor a tu hijo. Y en el jardín, después de que ya me dijeron esto, yo dije, ya, lo voy a llevar a hacerle el diagnóstico. Y ahí lo llevé a un psiquiatra y neurólogo infantil y me confirmó, a los 3 años, me confirmó que mi hijo me dijo que tenía Asperger, ¿ya? Que es el término que se usaba antes, pero que hoy se conoce que en realidad todos están dentro de un espectro autista. Pero en ese minuto lo llamó síndrome de Asperger. Perfecto, perfecto. Oye, en Bélgica, yo creo que resulta fundamental también que puedas compartir con nosotros en la experiencia como familia. Eh, ¿Qué crees tú es conveniente contarle a tu hijo que tiene una condición, entre comillas, distinta, cuando él obviamente ya lo va entendiendo? Porque si él sabe, puede también comprender algunas reacciones que pueda tener la gente con él. No sé Claro. cómo eso lo manejaron ustedes. ¿Cuál es la experiencia? Sí, mira, las familias tienen los procesos en distintos tiempos, ¿ya? En el caso nuestro fue muy rápido, o sea, a nosotros nos hicieron el diagnóstico, yo te digo, Carlos, o sea, le hicieron el diagnóstico a mi hijo y yo lloré esa noche, hice como el duelo, ¿ya?
y me asusté. Yo dije, chuta, ¿qué es esto? Mi hijo tiene una discapacidad, él no va a poder desarrollarse como una persona autónoma, no va a poder realizarse como persona, va a lograr ser feliz, ¿qué va a pasar con él en la sociedad? Me vinieron todos esos miedos. Sí, bueno, claramente. Y lloré porque estaba asustada. Bueno, Pero, ¿sabéis qué? Después de esa noche, nunca más, dije yo. Mi hijo tiene a su super madre, porque a mí me creció una capa, yo me creía Superman, Superwoman, lo que tú queráis, pero mi hijo no va a sufrir, no va a pasar por esto, él va a ser capaz, él va a salir adelante, y me empecé a empoderar. buenísimo. Empecé a empoderar a mi gente. Violeta, que es la hermana, ella también estudió mucho. De hecho, en la casa todos sabemos mucho del tema, incluso mi hijo más pequeño, que ahora tiene 13 años, él es experto en TEA, maneja perfecto, su hermano es el mejor amigo de su hermano. Ah, y se llevan Ahí te bien voy a ellos ir dos. contando. Se llevan bien. Sí, pero ese es un trabajo, ahí te voy a ir contando. Entonces, ¿qué pasa? Que nada, porque yo no, o sea, no puedo echarme a morir, esto no puede ser, tenemos que salir adelante. Y empezamos a darle power a la cosa, y estudiar, y todo empezamos a estudiar, a comprender, para poder ayudarlo. Y claro, cuando son pequeñitos, ellos necesitan mucha ayuda, sobre todo en el mundo escolar, y ahí vamos a ir hablando quizás más adelante de las barreras. Pero llega un minuto en donde ellos crecen, como dices tú, y ellos también necesitan saber. Y es súper natural en el caso nuestro, porque, claro, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿Cómo le digo? Le digo, ocupo la palabra trastorno, ocupo la palabra discapacidad, digo que él es un niño muy especial, porque a veces uno, o sea, y es normal, teme hacerlo sentir mal, Por supuesto. hacerlo sentir extraño, raro, muy diferente en un contexto negativo, ¿ya? Y ahí uno también tiene que ser bien cuidadoso porque tampoco se trata de que tú le digas que él es un súper niño y en el fondo realzando sus habilidades, pero invisibilizando sus necesidades. Eso tampoco es Claro, bueno. hay que ser equilibrado porque Exacto, justamente en vez de lograr una respuesta positiva, pues, claro, el enmascarar, entre comillas, esas dificultades que él pueda tener, exacto. no les va a Entonces, permitir estar atento a esas dificultades, por a trabajar supuesto, sobre esas dificultades. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él tenía 18, cuando él tenía 8 años, 8 añitos, ¿ya? él me preguntó, Ah, ¿él se dio cuenta? si él era diferente, si él tenía algo, si él era diferente. Yo me acuerdo porque veníamos de vuelta al colegio. ¿Y Ya. por qué? Porque claro, en el colegio, con los pares, ellos cuando son chiquitos como que no se dan cuenta, pero cuando ya eres un poquito más grande, tú empiezas a mirar a tu compañero y empiezas a analizarlo, porque ellos también son muy analíticos del entorno en el que están, porque necesitan entenderlo y de ellos. Entonces es imposible, creo yo, negar algo por mucho tiempo. Ok. Y qué mejor que él te lo pregunte. Y en este caso él me lo preguntó. Entonces yo, obvio, yo más o menos calculaba que me iba a preguntar, en todo caso estaba preparada. Y ahí hablé con él, me acuerdo que hice dibujos. Dibujé, lo dibujé a él, dibujé a la gente, le expliqué que todos somos distintos, pero iguales, eh, que él tiene habilidades, por supuesto, que lo destacan y que se las nombré, pero también le dije que tenía necesidades y empezamos y yo le empecé a pedir que él me dijera qué es lo que él necesitaba, que de repente le dificultaba. Y él me decía, por ejemplo, que él no entendía a veces las conversaciones de sus compañeros, que ellos se reían por cosas que él realmente no le tenían Le sentido. causaba risa. Claro, o sea, yo le empecé a explicar por qué le pasaba eso. Entonces, de a poquitito le fui contando por qué le pasaban esas cosas y después le dije que eso tenía un nombre y yo se lo di el nombre, ¿ya? Eh, Perdón, hasta ese momento, él no tuvo nunca algún apoyo con un profesional de la salud, psicólogo, sí, antes de esa sí lo tenía, conversación. sí lo tenía. Ah, ya, Él, de los 3 años que está con una psicopedagoga que todavía lo ve, ya. desde los 3 años que lo conoce, Mira, ella es una dulzura, ella es doctora en educación
y experta también en trastorno del espectro autista y en niños con déficit atencional. Y Tuvo conoce a mi hijo desde los 3 años. ese apoyo, ya, Es perfecto. psicopedagoga. Entonces, claro, él sabía que iba a la psicopedagoga, sabía, pero así como él va a la psicopedagoga porque le costaba tomar el lápiz, habían otros compañeritos que también. Entonces, él también tenía claro que no era el único. Por lo tanto, no era tema para él. Hasta que después empezó a tener más, empezó a ser más demandado socialmente por sus compañeros y ahí él notó las diferencias. ¿Te das Claro, cuenta? sí, totalmente, totalmente. Entonces ahí hay que decirle, porque es liberador. De hecho, él me dijo, yo le dije, ¿cómo te defines tú en esa conversación? Imagínate lo que le estoy preguntando a un niño de 8 años. 8 añitos, sí, un chiquitito. Es que, ¿sabes qué? Nosotros conversamos mucho el tema de entender las emociones. A él le tuve que enseñar prácticamente todo porque él tenía como un golpe de sensación y emociones y no sabía distinguir de qué se trataba, pero a los 8 años él ya tenía bastante claro las emociones básicas y otras un poco más complejas. Entonces tenía como herramientas para decirme quién era él. Y él finalmente me dijo que él era una persona buena y que él creía que si existiesen más como él, el planeta sería mucho mejor de lo que está. Mira, Sí, y lo encontré demasiado hermoso, muy sabio de su parte, le encontré que tenía toda la razón del mundo, yo lo adoro, encuentro que él es una persona hermosa, es muy leal, un buen compañero, es súper correcto, respetuoso, trabajador, súper empeñoso, perseverante, te juro, o sea, tiene tantas virtudes y es tan resiliente en sus necesidades que lo encuentro maravilloso. Y siempre ha sido así, él. qué bien. Oye, bueno, yo me entusiasmo porque los dos somos amigos, nos tenemos cariño, pero permíteme hacer un paréntesis para poder agradecer este espacio que se genera gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá, junto con Rotary Club Parinacota. Estas son las dos instituciones que nos respaldan, nos apoyan, nos alientan a seguir adelante con este espacio que solo tiene el afán, el objetivo de poder entregar a la comunidad este tipo de cosas, ¿me entiendes tú? Un mensaje sincero, honesto, sobre cuestiones que nos pueden pasar a todos nosotros, ¿me entiendes tú? Así es. Nadie está libre de esto, sin lugar a dudas, y en ese sentido, esta Y esto no está en conversación, los libros, ¿eh? por supuesto, esta conversación, esta experiencia que tienes tú como madre, como familia, sin lugar a dudas les va a ayudar mucho a las personas que el día de mañana se enfrenten con esta situación, o quizás personas que viven con niños que justamente tienen esta condición, ¿cierto? Este espectro autista, y no saben cómo enfrentar algunas situaciones que tú nos vas relatando. Así que, de verdad, maravilloso, Bélgica querida. Ahora, me gustaría que pudieras compartir con nosotros cuáles han sido las principales barreras que crees tú que se han ido presentando a lo largo de la vida de tu hijo, de ustedes como familia, y que nosotros, ¿cierto? Como sociedad, también debiéramos colocar oreja a eso porque cómo somos capaces también de ayudar a que la vida de estos niños, de su familia, sea mucho más fácil. Porque por ignorancia, una vez se comete un montón de errores. Entonces, comparte con nosotros, amiga, estas barreras. Mira, las mayores dificultades van ocurriendo cuando tu hijo se abre al mundo, ¿ya? Claro, las primeras pueden estar dentro de la propia casa, del propio hogar, porque no todos los padres viven el proceso del diagnóstico con la misma velocidad, de la misma manera. Hay mamás, por ejemplo, que lo asumen más rápido y papás que lo asumen más lento, o al revés, o hermanos que les dificulta tremendamente tener un hermano con la condición del espectro autista. Entonces, ahí hay, diría yo, las primeras barreras que uno tiene que trabajar, porque las personas con esta condición necesitan un lugar donde refugiarse, donde sentirse queridos, amados, respetados. Y eso debe ser el hogar, sin lugar a dudas. Por lo tanto, las personas que están allí habitando con él tienen que conocer la condición, conocer a su hijo, hermano, padre, puede ser,
Oh, nieto, sobrino, Claro, o primo. sea, en mi familia, yo te digo, hay más miembros de la familia que tienen la condición del espectro autista. O sea, te puedo decir, mi hermana de repente me dice que ella cree que tiene la misma condición, ella tiene su hijo mayor, que tiene la condición del espectro autista también, y él tiene un hijito chiquitito, hermoso, y que creemos como familia que él también es así. Mm, Eh, bueno, mi hijo. Entonces, nosotros somos una familia que vivimos el autismo, pero en la piel, ¿me entiendes? Y todos ah, nos manejamos en el cuento. Y eso es súper ventajoso para los chiquititos que tenemos en la familia. exactamente. Entonces, eso es súper importante. Te das cuenta que ellos, en un mundo familiar, es mucho más fácil, es más tranquilo vivir la vida. Porque a nadie, a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrino, no se preocupan por lo que pase con Ignacio, con qué hace o no hace, porque ya todos sabemos. ¿Te das Exacto. cuenta? Sí. Él es un ser pleno en su casa. Sí, cumple rol, él puede tener la condición, todo lo que tú quieras, pero él tiene roles como todo el mundo en su casa. O sea, él tiene que lavar la loza, él tiene que darle comida a los perros, él tiene que hacer Tiene su sus derechos. cama, Tiene ¿me sus entiendes? O derechos, sea, por supuesto. una cosa no quita la otra. Exacto. Pero todos sabemos, ¿cierto? Cómo ayudarlo, dónde están sus principales dificultades. Entonces, eso como primera barrera, yo digo que hay que trabajarlo. Es súper importante que las personas tengan un lugar donde sentirse bien, queridos, amados y respetados. Y eso tiene que ser el hogar. Pero cuando ellos crecen y tienen que salir, por ejemplo, las mamás, lo primero que hacemos es llevarlo, no sé, al supermercado, por ejemplo, al cine a veces, al mall, a la calle. ¿Te das cuenta? Entonces, allí también ocurren situaciones. Y a mí me han pasado cada cosa con mi hijo, tengo anécdotas muy divertidas, yo te digo, o sea, te voy a contar una, pero es terrible, es divertida, pobre mi marido, la voy a decir. Lo que pasa es que un día estábamos en la fila del supermercado, ¿ya? Mi marido es mayor que yo, para los que no saben, y yo no soy la primera señora, él era separado. Y mi hijo lo sabía. Entonces, un día nos encontramos con una amiga mía que tenía el pelo muy parecido a la señora anterior ¿Ya? de mi marido. Entonces, mi hijo chico, cuando la vio, le vio el pelo y se fijó con el pelo y le dijo, oh, mira, eh, andaba mi marido con él, sin decir nada, él se acercó a ella y le dijo él a ella, ¿tú eres una de las señoras de mi papá? Y mi marido se quería morir de la vergüenza. Es que son muy sinceros ellos, son muy Pero sinceros. obvio, obvio, hoy casi pero él, claro, mi amiga, como digo, es mi amiga, y ella sabe que con la condición que tenía mi hijo, a lo mejor me está mirando, ella se está acordando, porque ella iba con su hija, yo no sé qué habrá pensado su hija, ¿te das cuenta? Claro. Otra vez lo llevé a la peluquería y le dijo, a la peluquera, le dijo, oye, mira, es la última vez que yo vengo a cortarme el pelo aquí porque no me gusta tu peluquería porque está muy deteriorada y eso a mí no me gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, pero como yo la conozco hace tanto tiempo, nos reíamos nomás. ¿Te das cuenta? Pero esas cosas te van a pasar porque ellos no Y tienen al filtro a final, veces. perdón, amiga mía, al final es que ellos son sinceros, algo que nos Claro, no cuesta son políticamente tanto correctos, ¿te a das muchos, cuenta? porque nos damos la vuelta, ¿cierto?, para decir algo y nos cuesta tanto a veces enfrentar la verdad. Claro, claro, pero no tiene filtro, ¿te das cuenta? Entonces, ahora eso nosotros lo hemos ido trabajando con él. Le hemos ido enseñando algunas frases que son, por ejemplo, en vez de cuando le preguntaban, oye, ¿quieres jugar conmigo? Yo decía, no, no quiero jugar. Yo digo, no, tú tienes que decir, ¿sabes qué? En este minuto yo prefiero estar solo. Más tarde quizás voy a jugar contigo. Entonces, Eh, son otras, claro, otra al final no respuesta juegas, más pero es de una blandita forma en el fondo. distinta. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, te van a pasar estas cosas que tú puedes pasarlo mal, tu hijo lo puede pasar mal, porque a veces las personas se pueden enojar. Pero las barreras, y eso son cosas que te pueden pasar esporádicamente cuando tú vas al supermercado, a la peluquería, al cine, a la farmacia, etcétera, porque las personas no están familiarizadas siempre con niños con esta condición. Pero yo diría que las principales barreras, así como más constantes, son cuando los niños ya empiezan a entrar al colegio. Ahí. Ahí entramos en un mundo muy complejo
porque Chile no está preparado todavía para nuestros hijos, ¿no? Claro, La educación en general no está preparada, estamos en proceso, es lento el proceso, absolutamente. pero estamos en el camino, y eso es mejor que nada. Absolutamente. Oye, y así como hay barreras, ¿cierto? Como hay barreras, ¿cuáles han sido las oportunidades que ustedes han ido viendo, descubriendo, una vez que ya supieron el diagnóstico? ¿Cómo lo fueron enfrentando, amiga mía? Mira, uno siempre se encuentra con angelitos en el camino. Yo te decía que mi hijo estaba, por ejemplo, con una psicopedagoga que desde los 3 años. Eso es maravilloso porque ella ha ido acompañando a Ignacio durante todo su desarrollo y ella nos ha ido, no solo lo acompaña a él, sino que también a nosotros como Ustedes como familia. familia, ¿Te das buenísimo. cuenta? Yo crecí mucho al lado de ella y ahora, claro, yo ya estoy más empoderada y sigo estudiando, investigando y de hecho he publicado trabajos respecto a este tema. Eh, pero es súper importante tener a alguien que sea un buen profesional y que te apoye, pero y eso como una ventaja dentro de lo que tuvimos como terapeuta. Ok. Por otro lado, también en el colegio, pese a que hemos tenido barreras, también nos hemos encontrado con oportunidades, ¿ya? Y aquí yo voy a saltar a una oportunidad súper relevante porque mira, en el colegio me conocen, ya saben que yo soy súper pro y conversemos de TEA y saben que yo trabajo mucho con mi hijo y yo siempre invito a la comunidad escolar a que nos escuchen, doy charlas, a veces les pido la palabra en reuniones, los apoderados de repente pueden aburrirse porque después de cada reunión de apoderados yo hablo de TEA, les enseño a los apoderados porque necesito que los compañeros de mi hijo también aprendan. Ah, Ya, porque solito esto no se puede. O sea, si yo necesito oportunidades, también busco tener esas oportunidades. No, no espero que me lleguen del cielo, ¿te das cuenta? no, Yo soy absolutamente. muy proactiva en eso. Entonces, yo creo que la mejor forma de tener un mundo que sea más inclusivo y respetuoso de la diversidad es que nosotros entendamos, que nosotros nos eduquemos respecto al TEA. Exacto. Ah, Entonces, eso yo lo hago. Y por eso que cada vez que me preguntan, oye, hablemos de esto, ok, allá estamos. buenísimo. Entonces el colegio lo entendió y se dieron cuenta que eso también podía ser una oportunidad y ahí fue cuando en el año 2016 a nosotros nos convocaron a todos los papás que tenían hijos con la condición del espectro autista en el colegio, Ah, mira. ¿ya? Me preguntaron que ahí fue coordinado entre el colegio y yo estaba como ahí un poco liderando eso al inicio y fíjate que fue súper bueno porque nos reunimos, me acuerdo ese tiempo, en abril fue el año 2016 en la biblioteca del colegio y nos reunimos como 30 familias aproximadamente y de ahí nos seguimos juntando siempre y de a partir de esa situación fue que se creó la agrupación inclusivamente. Excelente. ¿Te das cuenta? Y claro, y en un inicio era como, era increíble porque todos, era una catarsis, yo te digo, yo creo que algo muy ventajoso que creo yo que deben luchar los padres es agruparse porque allí nadie te juzga, entienden perfectamente lo que tú estás pasando, te acompañan o tú acompañas, porque tu proceso va, tú vas madurando, vas creciendo y tú puedes ayudar a otros. Exacto. Entonces, en un inicio, yo me acuerdo, pero sí, era un gallinero, si todo el mundo quería hablar y contar lo bueno y lo malo, te das cuenta, algunos llorábamos, otros nos reíamos, porque realmente era súper necesario y éramos todos del colegio. Mi hijo estudia en un colegio particular, por lo tanto no tiene un programa de integración escolar, no tiene PIE, ¿ya? Sí tiene un psicólogo, un psicopedagogo, qué sé yo, eh, pero no tiene PIE como tal. Por lo tanto, obviamente estaban ocurriendo situaciones, porque yo te digo que existe en ese colegio aproximadamente 1 o 2 niños por sala que tienen la condición del espectro autista, ¿ya? Porque el número de niños con esta condición ha ido aumentando en el mundo. Y en nuestro colegio en particular yo diría que hay bastantes niños. Entonces, claro, se estaba ocurriendo como esta situación, había que apagar mucho incendio y al final, ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no nos reunimos? Y el colegio nos dio el espacio, nos pasaba a la biblioteca y nos empezamos a reunir una vez al mes. Una vez al mes, imagínate, por años. Y ahí después ya empezamos como papá, obviamente se empezó a quedar los que ya tenían, les gustaba, los que se sentían acompañados, los que No, se sintieron. eso es típico. Lo que realmente le hizo sentido el formar la Exacto, agrupación
y le pusieron toda su Claro. energía, pues, en el Y fondo. ahí hicimos una página, es www.inclusivamente.cl, porque te la nombro, no es que le dé propaganda, pero sabes que esta página es hecha de padres, padres con niños con la condición del espectro autista, para padres y cuidadores, ¿cierto?, de hijos, niños, familiares que tengan esta condición. Y allí aparecen muchas cosas, aparecen, bueno, obviamente definiciones, eh, pero aparecen nuestros testimonios. Qué bueno. Están nuestros testimonios allí también, y esos testimonios también son importantes porque creo yo que son, como dices tú, son sinceros, y de distintas realidades. Entonces, de repente también está el testimonio de cómo lo hago para contarle a mi hijo, cómo lo hice la primera vez que fui al cine, ¿te das cuenta? Y así, un montón de cosas. Eh, entonces, y está hecha de padres para otros padres, entonces creo que va como el hueso. Y esa creo que es una gran oportunidad que tuvimos en el camino con el desarrollo de nuestro hijo. Agruparnos y cuidarnos entre nosotros, informarnos y también hacer alianzas con el colegio. Eso es algo que también hicimos. Nosotros hemos hecho dos especies de mini congresos en donde han ido Ah, todos los mira qué profesores del colegio. potente. Ya. Y como yo pues, amigo, me gusta la mente científica, a los papás los hice a todos así, ya hagamos póster, de estos póster para presentar nuestros informes científicos. Ellos también hicieron póster que mostraban las habilidades de sus hijos. Entonces, habían distintos pósters con distintas realidades familiares. En el caso Sí. de mi hijo, le gustaba hacer origami, así que yo le saqué varias fotos, hicimos una cosa bien bonita, y como nosotros como familia trabajamos el origami o sea, hacíamos origami para trabajar la motricidad fina de Ignacio y mejorar la caligrafía. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso se presentaron, y se hicieron talleres, cursos, y hemos hecho cosas interesantes y seguimos trabajando en eso. Y yo creo que eso es una tremenda oportunidad. Buenísimo, estupendo. Oye, Belgiquita, mira, nos saludan amigas, amigos en nuestro fanpage. María Inés Cerda Villablanca dice: hola, un abrazo Bélgica. Debe ser una amiga tuya allá de Temuco. Sí. Es de la agrupación. Muy bien. También nuestra colega, que es la actual presidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad de Tarapacá, la abogada Claudia Moraga, ¿cierto? Nos dice, bueno, nos da las gracias, y es súper potente, dice: gracias por darnos un programa de salud desde la diversidad y el respeto, y a Bélgica por su generosidad. Un abrazo, un beso a la Claudita, gran académica de nuestra institución. Y también nos saluda Valentina Aranza Gutiérrez Román. Te aplaudo, Bélgica, por toda tu gestión y construcción del conocimiento en el tema. Mira qué lindas palabras. Lindo, o sea, que eso me llena el alma, me da más fuerza para seguir en esto. Sí, absolutamente, absolutamente. Oye, bueno, el tiempo va pasando, ya vamos llegando a la parte final, pero te quiero preguntar un par de cosas. Esto de el maternando el autismo, ¿de qué se trata, amiga mía? Porque suena Gracias por confuso, preguntarme. pero ¿de Mira, qué se trata? ¿Cómo esto se puede aportar a la comunidad? ¿O la comunidad puede aportar a ustedes? claro, por supuesto. Mira, Maternando el Autismo nace porque nos conocimos mamás que son de la Universidad de la Frontera, ¿ya? Eh, y me acuerdo que estábamos celebrando el Día Mundial del Autismo, y una mamá, Power, ella organizó este tremendo evento, yo lo encontré pero maravilloso, y yo fui, porque obvio, no me podía quedar afuera de esto, y ahí Claramente. la conocí, y empezamos como explotamos las dos, y de ahí ella me contó que conocía a otra persona en la Universidad de la Frontera que es directora de carrera, y que su hijo también tiene la misma condición, y después me presentó a otra, y al final nos empezamos a juntar las mamás, y empezamos a conversar, y lo mismo, yo digo, o sea, catarsis. Y un día le dije: chiquilla, nosotros tenemos tanto camino recorrido, tenemos tantas experiencias como madres y cuidadoras, ¿por qué no hacemos un programa? Ya, y upa, chalupa. Y ahí nació Maternando el Autismo, en donde somos 4 mamás ¿Ya? que conversamos desde el punto de vista de la madre cuidadora, ¿cierto? De TEA,
Por ejemplo, hemos conversado lo mismo que tú estás hablando aquí, la experiencia de madre respecto a lo que fue antes del diagnóstico, o la experiencia de madre de lo que fue el proceso del diagnóstico, o por ejemplo, cuidar, cómo nos cuidamos nosotras las cuidadoras, eh, cuáles fueron nuestras principales barreras, cómo hemos sufrido como madre, Y esto cómo lo hemos han salido hecho, adelante. perdón, a través de plataformas, Sí, mira, nosotros salimos en Ufromedios ¿ya? el segundo lunes de cada mes. Y además tenemos nuestras plataformas en Facebook, Instagram, que es Maternando el Autismo, y ahí ¿Ya? nos pueden encontrar. En YouTube también están los videos, Maternando el autismo, así se llama. sí, Maternando el Autismo. Y, por ejemplo, los últimos dos programas trajimos una invitada, que es Arlette Kraus, en donde estuvimos hablando de la prueba de transición universitaria, ¿ya? Y qué pasa con nuestros hijos ahí. Sapito de que sobre todo yo estoy más preocupada porque mi hijo ya tiene 16. Claro, Yo soy eso tiene que las venir. 4 mamás la que tiene el hijo más grande. Y cómo va a ser, o cómo es la vida universitaria, y cuáles son, cómo se viene, digamos, las leyes, si existe un programa o no de inclusión, qué es lo que se espera, qué como madre me gustaría que existiera la universidad, ¿te das cuenta? Todas esas cosas hemos estado conversando. También estuvimos hablando, hemos tenido invitadas que tienen la condición del espectro autista, que son mujeres, como Margot Borel, que ella también es activista y es presidenta de una agrupación en Temuco. Amiga mía, perdón, esta es... Esa es, Buenísimo, exacto. muy bien. Maternando el autismo. Nos Sí, vamos a comenzar a seguir y por favor, las cosas que vayan haciendo, compártelas en el Aprendamos de Salud para que desde Arica tengamos la posibilidad de saber y compartir los programas que ustedes hacen. Sería súper. perfecto, perfecto. Ahora vamos, nuestro siguiente tema vamos a hablar ahora, ¿y qué pasa con el retorno a clase? ¿Ya? Porque nuestro hijo en pandemia, claro, mucho fue un proceso bien duro adecuarse a esta nueva realidad que es en la casa online. ¿Te das cuenta? Porque ellos se sienten más cómodos cuando tienen clara la película, cuando tienen una rutina establecida y han caminado en esa rutina. Y en el caso de nuestros hijos, claro, ellos estaban adecuados a presenciar en el colegio. Y cuando se vino toda esta pandemia, tuvimos que nuevamente toda la familia reestructurarnos y ellos también. Entonces, aprendiendo a manejarse por plataformas, a interactuar a través de una pantalla, fue todo un proceso. Pero ahora esto hay que volver, pues. Hay que volver, exacto. Y eso también va a ser un proceso quizás más duro que haberse ido, porque en general las personas con la condición del espectro autista se han sentido más cómodas en la casa, en la tranquilidad de su hogar, que expuestos en el colegio, porque precisamente es allí donde le ocurren muchas cosas. Claramente. Entonces, de eso vamos a hablar en el siguiente Maternando el Autismo, te voy a Ya, avisar. pues entonces, por favor, compártelo con nosotros para que tengamos esa posibilidad de ser parte y de nutrirnos de lo que ustedes están enseñando, porque son espacios necesarios y que no se dan continuamente. Entonces, ayúdanos con eso, porque Sí, por justamente supuesto. el objetivo del Aprendamos de Salud es tener la vinculación con espacios que sean serios, porque al final del día, con esto del doctor Google, todos nos creemos Claro, medios médicos y de repente caemos en estas fake news y con temas de salud no se puede jugar. No por se puede jugar. supuesto, Entonces, por te supuesto. agradezco la oportunidad de poder participar. Bélgica, querida, yo seguiría conversando contigo, pero no quiero abusar de ti. Sé que viniste, llegaste corriendo, estabas trabajando y estáis cansadita, tenéis que ir a descansar. Te ofrezco los micrófonos, la cámara de nuestro fanpage, de nuestro grupo, para que nos puedas enviar un mensaje final de lo que te salga del corazón, pa' amiga querida. Por favor. Gracias, Carlos. Bueno, habla una mamá. Si bien es cierto, soy investigadora de la Universidad de Tarapacá, pero hoy día soy madre y cuidadora de un hijo joven ya con espectro autista. Miren, ellos son maravillosos. Son personas es mi mejor amigo, es leal, mi compañero. Están honestos en su relación personal, y no solo conmigo, con todo el mundo. Yo creo que las barreras o las discapacidades que en el fondo nosotros podemos atribuirle son más bien nuestras.
ya del mundo neurotípico. Yo creo que nosotros tenemos que comunicar, tenemos que informarnos, tenemos que abrirnos a la diversidad, todos somos diferentes, y dar oportunidades para que las personas como mi hijo puedan desarrollarse en su pleno derecho, y que ellos tienen mentes hermosas y brillantes que son un gran aporte también para nuestra sociedad. Y todos tenemos que estar aportando, no solamente el resto. Por lo tanto, yo creo que conversar y aprender y estar en estos espacios es muy bueno, no solo para nuestros hijos, sino que para nosotros. Terminamos siendo mejores personas también con esto. Absolutamente. Bueno, Bélgica, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tus ganas, por tu conocimiento y por haberte abierto tu corazón y contarnos cosas tan personales, tan íntimas, que sin lugar a dudas a todas las personas que nos están viendo, que van a ver este video más adelante, les van a servir mucho. Así que Espero que muchas sí. gracias, amiga. Un abrazo, Cariños. un besito, muchos cariños, ¿ah? A Mariano. Que estén muy Eso, bien. Gracias. hombre. Estamos en Chao, nos contacto. vemos en Chao, una amiga próxima. mía. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Ha sido una entrevista maravillosa donde tuvimos la oportunidad de conversar, de conocer a una mamá, ¿cierto? Una mamá con un hijo de espectro autista que nos entregó una serie de tips que nos pueden servir a muchos de nosotros, no solamente a las familias que tienen estos niños, sino que al resto de la sociedad, de poder hacernos cargo responsablemente, de poder empatizar con estas personas, con estas diversidades que hay, que no solamente existen estas diversidades, hay otras diversidades en otros ámbitos, las diversidades sexuales, por ejemplo, todas las diversidades que existen. Qué maravilloso el que cada uno de nosotros pueda en su foro interno pensar el cómo esas personas les gustaría que nosotros los tratáramos. Evitar las descalificaciones, evitar los abusos, sino que generar un mundo con mayores oportunidades y beneficios para estas personas, porque al final del día todos somos diversos, todos somos particulares, cada persona es un mundo en sí mismo. Por lo tanto, mientras más tolerantes seamos entre nosotros, vamos a poder ser mucho más felices. Y la vida es muy corta, amigos queridos, muy corta. Y tenemos que dedicarnos a ser y hacer felices a las personas. Así que nos encontramos prontamente en nuestro Aprendamos de Salud para seguir nutriéndonos con esto y otros temas. Un beso, un abrazo, muchas gracias. Que descansen, muy buenas noches.